lucha es un dolor incomparable. Miedo a las represalias suele ser muy frecuente, las amenazas, como cuentes algo te vas a enterar, o espérate tú, o mejor no digo nada, no vaya a ser que. Falta de apoyo del entorno, ¿para qué vas a denunciar? Si al final la culpa es tuya porque eres como eres, la culpa es tuya porque le provocas, la culpa es tuya porque vas vestida así. Pues ahí tenemos la falta de apoyo del entorno, que es muy frecuente. Pudor personal, vergüenza. Hay muchísimas personas, sobre todo especialmente personas que están relacionadas con el colectivo, que no quieren interponer denuncia para no revelar su orientación sexual o para no reconocerse que han sido víctimas de una agresión. Muchas veces se habla de la ideología de género. Pues sí, existe una ideología de género, claro que existe. Sobre todo aquella que establece que el hombre, por el mero hecho de ser hombre, no puede ser susceptible de ser víctima de un delito de estas características o de una agresión sexual. Y los hay porque los he atendido yo. Y yo mismo fui víctima de una agresión sexual que no denuncié porque no existían mecanismos en su momento. Pero existe todavía el pudor. Y se puede aplicar a cualquier clase de terrorismo, de xenofobia, racismo, violencia de género, situaciones de acoso, ciberacoso. También entra en juego. Solamente fui testigo. Los testigos también podemos denunciar. Y muchas veces, y lo digo claramente, no sabemos hasta qué punto un simple ¡hey! Estaros quietos, o un parad ya, o un voy a llamar a la policía, puede marcar la diferencia hasta el punto que quizá esa persona se piense dos veces cometer una, sobre todo cuando hablamos de menores, víctima de acoso o ciberacoso. No lo podéis ni imaginar. Y solamente hay que decir ¡hey! Parad de una vez. Pero ni siquiera lo hacemos. Y esto no es pintaros un cuadro tenebroso, esto es darnos una radiografía de lo que nosotros vemos. Ciudadanía aquí, población aquí de Jaén, que somos una población muy pequeña en comparación con otras provincias de 630.000 habitantes, pero hay de todo. Pero pasa muy sencillo. Y bueno, no sé si se ve desde ahí, pero fue el único hecho y no fue el único. A nivel provincial, por eso esto lo comentaba, en el año 2021 al 2022, porque el 23 no está cerrado de todos los datos, se atendieron en total a unas 166 personas. En el 21, 68 y en el 22, 98. La comparativa de los sectores pues fue esta. En un momento, no recuerdo exactamente el dato ahora mismo, pero siempre solemos atender a más hombres que a mujeres dentro del mecanismo del despacho que tenemos de asistencia a la fundación. Quizás sea pues porque, en fin, es más difícil para un hombre interponer denuncia cuando es víctima de un delito, como por acoso, LGTBI-fobia o violencia sexual, que insisto, los hay porque nos hemos aprendido. Pero sí existe ese componente. Tanto en el año 21 como en el año 22 siempre tenemos ese factor diferencial, más una persona trans, mujer trans. La agrupación de la casuística, la mayor parte colectivo LGTBI, 79 personas de las 166. Por acoso y ciberacoso nos han subido tanto los casos que ya tienen un sector diferencial de casos, un 20%. Violencia sobre la mujer, 30 personas, 18%, y otras causas, hay muchísimas ahí para robarlas porque si no, no se veía bien, un 14%. Y aquí en la comarca, 19 personas, de las cuales 14, el 70% son por LGTBI-fobia. No están los datos porque fue antes de la apertura del proyecto, pero un par de años antes de abrir aquí, aquí en Jaén, el despacho, atendió a un par de personas de esta localidad. Una por discriminación racial, por xenofobia, quizá porque fuera, no me contó muchos datos, pero por lo que pude deducir, quizá fuera una persona que venía para la temporada de la aceituna, recolección de la aceituna, y otro chaval también fue por orientación sexual. Le dije, estoy aquí, ¿quieres que te acompañe a denunciar? Puedes denunciar donde quieras, no hace falta que denuncies en tu localidad, nos vamos a Baeza, donde tú quieras, puedes denunciar donde tú quieras para sentirte cómodo. No. Eso aquí. Más, ojo, esto es lo que a mí me llega. Otra cosa es quizás lo que vosotros sepáis. Porque seguro que os vienen a la cabeza situaciones o casos de personas que deberían haber denunciado. Más adelante, mira, este tipo de provocaciones, esto lo explico siempre, esta es la típica pirámide de la violencia. Todo parte justamente de los estereotipos, de los prejuicios y de ese pozo sociocultural que tenemos siempre.
que de acuerdo con esta pirámide, que la pirámide de Galton siempre se divide en tres tipos. La violencia directa, que es la visible, la cultural y la estructural. Es decir, estas son distintas formas de violencia. Está la violencia de carácter sutil, que es esa violencia sociocultural que siempre ha habido, que después se traslada a la estructura administrativa del Estado y que si no se corrigen dan pie sobre la base de ese estereotipo, de ese prejuicio o de esa tradición que hay en el entorno social a la violencia visible. Esto directamente se explica mucho con los chistes de Arévalo, que en paz descanse. Los famosos chistes de los que todo el mundo se reía sobre homosexuales o sobre personas con discapacidad gangoso, pero que después, si no se corrigen, si no se educa adecuadamente y si no se corrige a nivel estructural, dan pie a las agresiones directas. Y ojo, una agresión directa no es que yo te agreda físicamente, también el dirigirme a ti verbalmente constituye un delito de agresión verbal, o como mínimo un delito contra la integridad moral, que además tiene su agravante si estamos ante una persona con discapacidad, por su orientación sexual, por su clase social. Y como os decía, todo esto está basado en el prejuicio y el estereotipo. Y que en muchas ocasiones, cuando la gente quiere denunciar, se pretende que todo se resuelva con carácter administrativo. Que difícilmente, en muchas ocasiones, una situación que tiene una respuesta penal tiene que resolverse administrativamente. Es algo que yo no entiendo, pero bueno, el legislador lo establece así en algunas ocasiones y oye, está muy bien. Por lo menos hay una respuesta. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones no se entiende cómo se da de respuesta a una sanción administrativa a algo que debería tener una clarísima respuesta de carácter penal. Quizás sea también una forma de intentar aliviar la carga de la justicia para evitar el atasco que hay en los juzgados por los procedimientos judiciales. Pero es que muchas veces no se entiende por qué se interpone una sanción administrativa cuando obviamente estamos ante una conducta que debería tener una respuesta penal. Como digo, bueno, esto decía antes, basada en el prejuicio, en el estereotipo, que obviamente retroalimentan lo que es la intolerancia y por tanto rechazo, y de ahí a las agresiones. Mirad, ojalá hubiese habido aquí alumnos, chicos más jóvenes, pero bueno, en cualquier caso, sé que sois padres, que sois abuelos o abuelas, con lo cual pues seguramente lo que os pueda comentar pues también os puede servir. Yo no soy ni abuelo, ni padre, ni padre, pero sí soy primo, sí soy tío. Y a mi gemela le doy mucho la turra por todo esto, porque están justamente en la edad. Ya tienen 14 años, son penalmente responsables. Y le doy mucho la turra con todo esto. Y yo les explico claramente que el acoso escolar es justamente esto. Es una forma de maltrato físico, emocional a otro compañero o compañera dentro del centro educativo o fuera del mismo, que sucede de forma grupal o solitaria, de forma reiterada y a lo largo del tiempo. No pasa solamente una vez. No es un empujón que te doy porque no me has dejado el bocadillo, los deberes o no has pasado la pelota en el recreo. No. Es algo que tiene una intención clara. Es así. Y que además, cuando nos encontramos, cuando hablamos también de violencia de género, encontramos un paralelismo claro. Y cuando hablamos de violencia de género, estamos hablando justamente de ese tipo de violencia que sufren las mujeres en maltrato por ver de ser mujeres sobre la base de los roles de género socioculturalmente afectados. Técnicamente, la expresión correcta es violencia sobre la mujer por los roles de género tradicionalmente aceptados, pero para cortar hablamos de violencia de género. Esta es la definición clara o la definición aproximada que viene del Convenio de Estambul, que por supuesto conlleva también una situación de desigualdad y de violencia sobre las mujeres, que puede ser física, sexual, psicológica, y que además de incluir las amenazas, las coacciones o la violencia sexual, como hemos dicho, también sucede a través de redes sociales y páginas web de las cuales hablaremos, porque sé que tenéis hijos, o tenéis nietos, o tenéis sobrinos. Y yo con las redes sociales se me ponen los pelos con buscarles algunas veces. Lo hemos visto recientemente ahora tristemente con la inteligencia artificial. Es decir, eso está ahí. Y ojo, no se trata de meter miedo, sino de aprender a utilizar las redes sociales adecuadamente y que sepamos transmitir a nuestros nietos, a nuestros hijos o a nuestros sobrinos cómo tienen que utilizar adecuadamente las redes sociales. En cualquier caso, ambas conductas tiene algo en común, y es que en cualquier caso presentan siempre un conjunto de características comunes. Son intencionados, repetitivos, hay un desequilibrio de poder, provocan indefensión, son personalizados, tienen un componente grupal y muchas veces la gente observa, pero no siempre actúa. Lo decíamos antes. Lo sabéis todos. Lo sabemos todos.
quién es la víctima, quiénes son los agresores, cuándo sucede, cómo sucede. Todos lo sabemos. Y no pasa solamente, no es una cuestión al azar, pasa realmente con una intención clara de hacer ese daño. Existe una intencionalidad, ¿de acuerdo? No es al azar. Y sucede para controlar a la víctima, ridiculizarla, degradarla y convertirla en víctima. ¿Y por qué en víctima? Yo a los chavales le hago esta pregunta, se la pongo en rojo, pero delante de ella, porque lo hemos dicho antes, de todo lo que estamos hablando, de todas aquellas conductas que se relacionan, desde lo más leve hasta lo más grave, todas y cada una de estas conductas son delitos. No son juegos, no son chistes, no son bromas. Y lo tengo que decir claramente. Y a los chavales se lo pongo con esta pregunta aquí en rojo y después le descubro la razón de esa pregunta, porque realmente es así. Y son repetitivos porque no pasa solamente una vez, sino que pasa a lo largo del tiempo. Además, la víctima es consciente que va a seguir siendo objeto de esas burlas, de esos ataques, de ese daño intencionado, ya sea en una situación de violencia o ya sea en una situación de acoso o de delitos de odio. Sucede una y otra vez. Os lo he comentado antes, aquí conocí a un señor hace un par de años que llevaba 25 años sufriendo un maltrato continuo por parte de su familia y en su entorno de su municipio. Continuo. Una y otra vez. Que intentó poner en conocimiento de las fuerzas y cuerpos de seguridad. No le hicieron caso en su momento, pues siguió sufriendo en silencio hasta que ya pues no pudo más, se trasladó a Jaén Capital y a los pocos días de estar en Jaén Capital sufrió una agresión. Que salió a los medios de comunicación y ahí fue cuando quedó. Durante años, y lo digo claramente, se lo digo muchas veces al profesor y profesoras que están en los centros educativos. Normalmente un chaval, desde que empieza a sufrir alguna clase de acoso o ciberacoso, hasta que lo puede expresar o verbalizar a su familia o a los profesores, pasa de media un año académico entero o dos. Y muchas veces pensamos que está la fase de rebeldía que está en plan, déjame, no me mires, que me dejes tranquila, pero a veces rascando un poquito descubrimos que, oye, a veces está pasando esto. Pero tú te das cuenta. Sí. Es que yo soy maestra de infantil, pero tú te das cuenta. Quizás sea porque... Los edades tan pequeños, ya vi. No, Pero claro, ahí estoy yo para contar. En el caso mío. Pensaba una cosa, los maestros y maestras de primaria sois el rocío de la mañana. Vosotros sois quizá lo más importante, porque junto con el hogar, vosotros sois quienes, por decirlo un poco en términos de jardinería, redirigís el tallo. Si falla uno, o falláis vosotros, si falla el hogar, o falláis vosotros, podemos tener un problema. Ojo, no quiere decir que per se, si falla el entorno familiar o falle la escuela, los maestros y maestras, todo salga mal. No, pero existe mucha más posibilidad y mayor riesgo de que pueda pasar algo. Bien porque no se sepa controlar a los agresores o bien porque no se sepa identificar adecuadamente a la víctima. Quizá por formación profesional y porque fui víctima en su momento, que ya lo he comentado antes, si no me importa decirlo, porque creo que gracias a ellos, al haber podido reconvertir lo que a mí me pasó en algo positivo, puedo reconocer en la mirada de algunos chavales que si no están viviendo algo en primera persona, sí lo conocen muy de cerca. Y sí es verdad que algunas veces en los centros educativos esto de falta esa formación y a veces pongo diapositivas que pido al cuerpo docente. Cuerpo docente, para ustedes, hagan fotos de esta diapositiva. Y están ahí haciendo fotos que parecen japoneses del año 90. Pues están los protocolos del año 2011 publicados en la página web de la Junta de Andalucía y se tardan 5 minutos. Claro, pero es verdad que diariamente pues tú estás trabajando y te meten esto, te meten un curso, y es verdad que no caes en eso. Es verdad que yo personalmente pues en ese tema pues no sé, pues me intereso y entonces yo intento muchas veces trabajar con las emociones con los niños y ponerles situaciones de la vida cotidiana. Imagínate un ejemplo así rápido. Un niño que se cae en el patio, ¿qué hacemos? Lo primero es ayudarlo a levantarse, está bien, claro, porque siempre lo primero es la carcajada, porque eso es así. Pero intentas y entonces durante los recreos pues redirige un poco el comportamiento para que ellos vayan interiorizando eso en su vida diaria. Y bueno, pues yo pienso, pues si le queda de 25 que tengo, si le queda 20 o a 10, pues bueno, yo en la medida posible lo intento. Yo puedo entender que en muchas ocasiones el cuerpo docente está hasta aquí, sobre todo en secundaria.
En primaria, pues bueno, no sé exactamente porque, aunque intento ir a primaria alguna vez a explicar todo esto en un lenguaje mucho más adaptado, pero me cuesta la vida misma. En secundaria sí, y porque son centros donde ha habido ya cositas. Y sí es verdad que me doy cuenta de esa falta de formación por parte del cuerpo docente, que insisto, yo no explico nada que no esté en los protocolos. Y ahora mismo, por desgracia, lo decía antes, hay aquí un municipio muy cerquita de aquí que se llega a 15 minutos. Es decir, a 15 minutos conduciendo o Úbeda o Baeza, tampoco voy a decir mucho más, pero no lo voy a poner a huevo, ¿entendedme? En donde hay un centro educativo que 3 chicas, las 3, están sufriendo situaciones de acoso y o maltrato infantil en el ámbito de la familia, susceptibles por tanto de comunicarse a través del sistema SIMIA, y este centro le han mandado una carta a las respectivas familias en donde solamente han cambiado el nombre de la alumna. Eso para mí es un auténtico insulto a la inteligencia, porque no hay un caso igual. Y sin embargo, pues posiblemente la semana que viene, cuando me reúna con las 3 familias, pues tomemos cartas en el asunto. E insisto, si yo me veo en obligación de actuar, cosa que siempre hago en el último recurso, porque quiero mantener muy protegida la privacidad de los menores y de sus familias, el menor de los problemas del centro va a ser que yo les ponga 4 cámaras de televisión en la puerta. Pero a veces creo que es más rápido. Sobre todo cuando son chicas que una de ellas tengo conocimiento de ellas durante la pandemia. Ya afortunadamente estamos fuera de pandemia hace ya un par de años, o por lo menos sin tener la restricción que teníamos hace un par de años. Pero yo tengo conocimiento de una de ellas desde año 2021. Estamos en 2024, recién entrado, pues imaginaros. Y la respuesta que ha recibido hace unos días esta madre sobre esta hija es directamente de decir que esto es una falta de respeto de manual. Sobre todo porque esa madre tuvo que poner también una denuncia, porque la madre de su agresora entró al centro a agredir también a su hija. No lo hizo, no lo consiguió, pero sin embargo no se considera que haya que activar el protocolo. Y eso no son situaciones puntuales que puede establecer el decreto 310 también de la Junta de Andalucía, que no hay que confundir una cosa con la otra. No, aquí existe claramente una aplicación en contra de esta alumna y de las otras 2 también en distintas medidas, porque son razones distintas. Tienen un común denominador, pero son situaciones distintas. Y sin embargo, pues el centro no está actuando. Pero va a tener que actuar, porque además se lo dije a los propios centros educativos. Ustedes tienen 2 opciones: o actúan ustedes adecuando su plan de convivencia o su efecto aplicando el protocolo, o actúo yo, y mi forma de actuar no es agradable ni es cómoda, porque yo directamente que actúo vía SIMIA, vía juzgado, vía fiscalía de menores, y lo que más duele, vía medio de comunicación, porque eso, si es un centro público, resta mala fama también a la Junta de Andalucía, porque es un centro público, y si son centros privados o concertados, pues no deja de ser una empresa que gestiona. Desequilibrio de poder, lo decíamos antes, es decir, se crea ese desequilibrio de poder entre la víctima y el agresor, que afecta pues sus relaciones interpersonales con su familia, compañeros, y además crea un sentimiento de normalización y de culpabilidad en la víctima. Y ninguna víctima nunca, jamás, ya sea del delito que sea, violencia de género, acoso, ciberacoso o delito de odio, es culpable jamás del delito del cual está siendo víctima. Me lo he encontrado muchas veces. Claro, la culpa mía es porque no me gustan las chicas, me gustan los chicos. No, la culpa no es tuya. Claro, la culpa mía es porque no sé jugar a fútbol. No, no es tuya. Claro, la culpa es mía porque mi madre lleva velo. No, no, la culpa no es tuya. Claro, la culpa es mía porque soy de otro país y tengo un poder distinto. No, 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 la culpa no es tuya. Pero como normalizamos muchas veces la conducta porque no actuamos, se crea ese sentimiento de culpabilidad en muchas ocasiones. Ojo, esto está muy pensado para menores, pero esto lo trasladamos a adultos, a personas que a lo mejor vienen de fuera porque son migrantes, refugiados, a víctimas de violencia de género, o a cualquier persona que sufra cualquier clase de delito de odio por el color de su piel, su clase social, su discapacidad que pueda tener, y realmente se siente claramente, se nota ese sentimiento de culpabilidad que es totalmente erróneo. Pero muchas veces no nos damos cuenta. Hemos normalizado tanto la conducta, la vorágine que tenemos del día a día, que no somos capaces de darnos cuenta de que hay que actuar de una manera, y muchas veces actuar es simple y llanamente no permanecer en silencio. Es así. Provoca indefensión. Se anula a la víctima por completo, de tal manera que la deja totalmente anulada, no es capaz de defenderse. Muchas veces me lo suelen decir, ¿pero por qué no se defiende? Que se defienda. Vamos a ver.
Que el problema no está en que yo me defienda o no me defienda, que el problema no es el problema no está en que yo tenga o no tenga miedo, el problema está en aquello o en aquella persona que me está provocando ese miedo. El delito, el problema no es que yo esté asustado, esté asustada. El problema es la persona o esa situación que me está provocando ese miedo, que es injusta, que no es culpa mía y que se está normalizando continuamente. Por desgracia es así. Y son personalizados porque se centran en un rasgo concreto de la víctima, por el color de su piel, su clase social, su orientación sexual. Y si estamos en los casos de violencia de género, pues porque ha sido pareja, es pareja, ha sido su pareja, es su pareja o ha rechazado ser su pareja. Es decir, estas situaciones pues se dan porque tienen ese carácter personal. Y ojo, aquí muchas veces hay muchas personas, sobre todo chavales en los centros educativos, con 15, 16 años que me levantan la mano. ¿Y los chicos qué pasa? Y yo digo, los chicos también podéis denunciar siempre si sois víctimas de relaciones, de violencia en vuestras relaciones. Que ya estoy cansado de que el TikToker de turno, el YouTuber, el Instagramer o quien sea os diga cosas que no son y muchas veces con serio perjuicio para las situaciones que por desgracia estamos viviendo. Pero siempre se puede denunciar. Todo lo que yo pueda explicaros aquí, que lo sabéis, en materia de violencia de género es perfectamente aplicable cuando la víctima es un hombre o cuando la pareja es una pareja de 2 chicos o de 2 chicas. Varía muy poquito la pena que se impone, meses, y algunas veces cuando estamos en situaciones particulares a veces concurre algún agravante y las penas prácticamente se equiparan. Pero sí os pido por favor a quienes tenéis hijos o a quienes tenéis nietos que denuncien siempre, sobre todo cuando estamos en situaciones donde puede ser una pareja de 2 chicas o de 2 chicos o en aquella pareja en donde el chico está siendo víctima de esa violencia. Claro que se puede denunciar. Toda persona que sea víctima de un delito puede interponer denuncia. Porque suele ser muy frecuente que me digan, claro, los chicos nos pasa esto, no podemos denunciar. Y yo directamente me arranco las orejas del revés. Porque eso es algo que está calando muchísimo y que no es cierto. Y que eso contribuye a que exista cada vez en un determinado grupo de población, en chicos muy jóvenes y también en jóvenes adultos, un rechazo total hacia las políticas en materia de igualdad de género para prevenir la violencia sobre las mujeres. Por esos bulos que promueven algunas personas en redes sociales que dicen muchas cosas y muy poquitas son verdad. Muy poquitas. Existe un componente grupal porque normalmente no existe un único agresor. Siempre hay un grupito que ríe las gracias. Cuando estamos hablando de situaciones de acoso, de delito de odio, pues está el grupito que con el jiji, con el jaja, vamos a burlarnos del compañero o de la compañera por el color de su piel, porque es más bonito, porque le gustan los chicos igual de las chicas, o en la persona que está en la calle, pues porque es una persona migrante, discapacitada, o por cualquier otra razón, también porque su orientación sexual o venga de fuera. Cuando estamos hablando de situaciones de violencia de género, pues exactamente igual. En muchas ocasiones el entorno social también deja sola a la víctima. Y esto es claro, bien porque su maltratador haya conseguido aislarla, o bien porque el entorno social deliberadamente haya decidido no inmiscuirse y deje sola a la víctima. No teníamos ni idea, si era una persona muy normal, saludaba a todos los demás cuando nos veíamos en la fila del banco. Sin embargo, las paredes son muy finas. Lo que decía antes, sordera selectiva y ceguera voluntaria. Y lo que decía antes, la llamada de auxilio es muy evidente. Sabemos lo que pasa, pero en demasiadas ocasiones, muchas veces, no actuamos. ¿Cómo se manifiestan? Estas son las fotos que yo siempre le digo al cuerpo docente que haga fotos. Siempre. Por ahí que te viene a hacer fotos. Después les paso las diapositivas y le añado, por cierto, en el correo electrónico, por cierto, estas diapositivas están sacadas específicamente por protocolo. Léanselo y la junto también el enlace. Un poco de pequeño mini zasca. Porque es que no os digo nada que no esté directamente en los protocolos. No digo absolutamente nada. De lo más leve a lo más grave, es decir, estamos hablando de la exclusión, la marginación social, la agresión verbal, los actos de dominación, el control de la víctima a través de la coacción, como no me des los deberes, te enteras, o como no vengas conmigo al cine la semana que viene, vamos a tener problemas tú y yo, o las amenazas directas, o con el chantaje, como no hagas lo que yo te digo, le cuento a todo el mundo lo que haces conmigo en el asiento del coche de mi padre, o lo voy a contar a la gente más grande de ti, aunque sea mentira. Esos famosos bulos que circulan mucho por redes sociales a las que ahora no voy a referir. Luego están las agresiones físicas directas o indirectas, nosotras que se en contra de la libertad y de la dignidad sexual,
particularmente sobre chicos y chicas de colectivos LGTBI y mujeres también, las situaciones de violencia de género, violencia de relaciones de pareja, y en los casos más graves, las agresiones sexuales, el homicidio y el asesinato. Me voy a parar un poquito en las redes sociales. Perdón, antes, lo que decía antes, que bueno, es que ya os lo voy a adelantar y por eso pensar. Si yo era lo que decía antes, si yo insulto a otro compañero o compañera de clase por el color de su piel, por su orientación sexual o por cualquier otra circunstancia, lo vamos a englobar dentro de que viene a ser el delito de acoso escolar, como acoso escolar. Pero estas mismas conductas las comentaba al principio, si las extrapolo fuera, estoy cometiendo un auténtico delito de odio, porque es justamente lo que es. A ver si es posible y me lo explico con más detalles. Mira, a ver, sí, así, vale, bueno, no sé, sale de esto, ya, vale. Hay aquí algunos casos que quería comentaros. Mirad, este es el caso de este señor que decía que conocí hace unos cuantos años, que durante mucho tiempo, agresiones en su entorno. Cuando se trasladó a Jaén, a los pocos días sufrió una brutal agresión que salió en medios de comunicación. Se ha suspendido el juicio 2 veces porque uno de los agresores está en búsqueda de captura, está perdido, como ocurre en el Caribe. Aunque sabemos que curiosamente yo sé dónde está, pero mira, parece ser que la fuerza de seguridad no sabe dónde está. Pero yo sé curiosamente dónde está porque me lo encontré el otro día. Y entonces, pues justamente tuvo esa agresión y además la fuerza del cuerpo de seguridad no actuaron adecuadamente. Todavía está a la espera de juicio, que se ha suspendido en 2 ocasiones. Aparte de las agresiones, de los insultos, pues incluso le llegaron a rociar orina y le arrojaron a una fuente que le provocó unas lesiones que él ya tenía en su espalda como consecuencia de un problema de salud previo. Entonces, pues bueno, intenta llamar a la fuerza de seguridad, no le hacen caso, y porque las fuerzas de seguridad no actuaron adecuadamente, se interpuso una queja formal. Porque la misma puerta, mientras que sus agresores estaban golpeando la puerta de su domicilio, la policía directamente creo que llegó incluso hasta colgarla y se puso la correspondiente reclamación. Tardó un mes en poner esa reclamación porque no sabía exactamente qué hacer por todo el trasfondo previo que había tenido en su entorno de su municipio de residencia, de donde había nacido. Actualmente seguimos a la espera del juicio. A ver si es posible. Me voy a poner un poquito más adelante porque no sé si llegará. A ver. Caso número 2. Susana. Este caso me tocó muy de cerca, porque también es una amiga mía personal. Ella tenía 31 años porque falleció y siempre vivió una situación de maltrato en su entorno, en donde también fue agredida sexualmente y especialmente fue un problema cuando se declaró bisexual. Consiguió trabajo de camarera en un bar en donde pues conoció a su pareja, que inició una relación y al poco tiempo pues contrae matrimonio. Pero Rubén sabía que su mujer era bisexual, aunque ella estaba con él. Pocos meses después, pues Rubén llega a casa y abre la puerta de la habitación y se encuentra Susana, pues bueno, siendo infiel con Silvia. Y bueno, se produce una agresión a grito de bolleras asquerosas fuera de mi casa. Susana y Silvia ocupan un piso vacío, tratan de buscar trabajo desesperada. Silvia creo que incluso llegó a ejercer la prostitución para poder salir adelante, porque además Susana tenía un problema de salud en donde, por desgracia, tuvo la mala suerte de que se detectaron 3 tipos de cáncer distintos al mismo tiempo, de ovarios, también leucemia y creo que de últimas un tumor que no recuerdo exactamente dónde fue. Finalmente no pudo aguantar más. Fue víctima de LGTBI-fobia y también de violencia de género por parte de sus maridos. Murió a la espera de juicio. Dejó solamente una nota: lo siento, es culpa mía. Salvo Silvia, su pareja, nadie más acudió a su entierro. Y yo también me siento culpable porque yo todavía a día de hoy no he sido capaz de ir al cementerio del municipio donde está enterrada para despedirme de ella. No he sido capaz todavía. La vi 6 meses antes, estaba muy mal por su estado de salud, pero no fui capaz de todavía no he sido capaz de ir a su sitio. Fernando e Ismael los conozco de muy de cerca, en la localidad de donde está Ismael, pues suelen ir a pasear al centro polideportivo de la zona. Y en un momento había un grupo de chicos jugando al fútbol 7 en una parte del polideportivo y empiezan a insultarles: mirad, los maricones, putos gays,
Y bueno, lo ponen en conocimiento del ayuntamiento de la localidad y de momento no han tenido respuesta. Ellos tienen una cosa muy clara, no van a vivir con miedo. Le han insultado repetidas veces en su municipio, van orgullosamente cogidos de la mano y no les importa absolutamente nada. Yo personalmente este comunicado al ayuntamiento lo redacté yo. Todavía el ayuntamiento de esta localidad no ha respondido, ni se espera una respuesta, porque normalmente no se suele responder. De hecho, en el año 21, cuando acabé las asistencias, mandé una carta a todos los municipios en donde había atendido a alguna persona. En total creo que fueron 19 municipios, más Diputación Provincial, más el Colegio de Abogados, más Fiscalía Provincial. No recibí respuesta de nadie. Cartas certificadas, es decir, me gasté un dinerito en mandar cada carta certificada de Jaén Capital. No recibí ninguna carta, ninguna respuesta, perdón. Martina, exactamente igual, es una chica que es una chica trans y, en fin, en un primer momento pues tiene el apoyo de su familia, pero en su centro educativo no. Cuando pide el cambio de nombre, porque el sistema Séneca de la Junta de Andalucía, aprobado en el protocolo de hace unos años, lo permite, pues no estoy para tonterías, estos son modas absurdas, por palabras del propio director. Y su madre, al encontrar la situación en la que al ver la situación en la que se encuentra su hija, pues pide ayuda, asesoramiento, contacta también conmigo y le damos instrucciones. Al día siguiente, tras decirle a Cristina, ve al centro educativo y di exactamente esto, tal cual, se lo aprendió de memoria. Si entró a las 9:30 de la mañana en el centro, a las 10 de la mañana salió diciéndome que Martina ya está inscrita como Martina y no como el nombre que tenía cuando se le asignó al nacer. Esto es muy frecuente también cuando estamos hablando de chicos y chicas del colectivo que son chicos trans, chicas trans y que quieren que su nombre en el sistema Séneca se adecue a su identidad. A veces cuesta muchísimo, 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 muchísimo. Y yo se lo digo claramente, ningún centro educativo puede evadir su responsabilidad y aplicar el protocolo de cambio de identidad al sistema Séneca. Y si lo hacen, pues posiblemente tengan ustedes que incurrir en alguna clase de responsabilidad. A fin de cuentas, los centros educativos públicos son administración pública, son funcionarios adscritos a la Consejería de Educación, pero no pueden desobedecer los protocolos establecidos. Y luego ya, bueno, el caso de Jesús es parecido, también es un chico que sufrió acoso en su centro educativo y bueno, también por chicos fuera de su centro, por redes sociales. El centro nunca actuó, los comentarios que le hacían pues eran como ya veis, me cuesta a mí hasta reproducirlos. El centro nunca actuó porque como el chaval tenía miedo a acudir al centro educativo, pues el centro decía que no iba a activar el protocolo. Y cuando ya todo se destapó, el centro, en lugar de aplicar el protocolo, lo que hizo fue comunicar una situación de absentismo. Y esto ha supuesto que hace unos días haya contactado conmigo el abogado para que yo le remita el informe que redacté para la Fiscalía de Menores para de alguna manera arrojar luz para que este chaval no sea apartado de su madre, víctima de violencia de género también, con lo cual él también es víctima, porque también lo reconoce el protocolo de la Junta de Andalucía para los menores que son víctimas de violencia en su entorno familiar, pero en lugar de activarse el protocolo por parte del centro por su orientación sexual, su identidad de género y por ser víctima de la violencia en su entorno familiar, han preferido comunicar una situación de absentismo. Y obviamente pues la madre no lo está pasando bien y yo tampoco, porque a ese chaval lo llevo conociendo desde hace ya 2 años para 3. Y es particularmente duro cómo algunas veces los centros se lavan las manos, cómo el entorno social se lava las manos y cómo en muchas ocasiones el entorno de la propia víctima, de las dos víctimas, madre e hijo, no hace absolutamente nada, incluso algunas veces se acrecenta ese sentimiento de culpabilidad. No lo podéis imaginar. En síntesis, básicamente, cuando hablamos del delito de odio estamos hablando de un ataque hacia los derechos fundamentales de la persona, sobre unas características personales, ya sean reales o aparentes. Se ataca a la víctima no por quién es, sino por lo que representa. Yo no tengo nada en contra de ti, pero si pienso que eres musulmán y yo odio a los musulmanes, voy a ir hacia ti y chao. Yo no tengo nada en contra de ti, no te conozco ni tu nombre, pero si pienso que eres lesbiana, aunque no lo seas, voy a ir hacia ti. En eso consiste el delito de odio, en atacar los derechos de las personas, la integridad física, la integridad moral, los derechos fundamentales de las personas por una característica que puede ser real o aparente. No te conozco de nada, pero si pienso que lo eres, se perfecciona ahí el delito de odio. Esto se ve muchas veces a los chavales. Mi tesis doctoral va sobre esto. Pues aquí está resumida mi tesis doctoral en 2 párrafitos.
Fijaros qué fácil es de entender, pues qué difícil es qué fácil es de explicar y qué difícil es hacer que algunas personas lo entiendan. No solamente menores de edad, sino también adultos, sobre todo los adultos, porque los menores no tienen capacidad de decisión, pero los adultos sí. Más cositas para ir avanzando un poquito más, porque se nos va a hacer tarde. ¿Por qué no se denuncian? Lo decíamos antes al principio. Vamos a ir muy deprisa por aquí. Pues mira, la represalia, la falta de apoyo del entorno, la normalización de la conducta violenta y discriminatoria, la desconfianza a veces en las instituciones. ¿Para qué voy a denunciar si cuando quise denunciar aquella otra vez no me hicisteis caso? Y eso también provoca lo contrario al efecto llamada. Muchas veces se dice, no, es que esto puede provocar un efecto llamada. Pues esto es un poco al contrario. ¿Para qué vas a denunciar tú si cuando yo quise denunciar no me hicieron ni caso? Pues es el sentido contrario. Muy frecuente también. El desconocimiento por parte de la autoridad de la realidad de las víctimas. Existe un desconocimiento tremendo. Las personas que están en situación irregular tienen muchísimo miedo a denunciar para no ver su situación, para no revelarse como migrantes irregulares y por tanto no enfrentarse a un expediente de expulsión, y aguantan lo más grande. Aquí en Jaén, en esta provincia, que en temporada de Ciruna hemos visto situaciones muy complicadas, pero en Almería, donde también tenemos compañeros de fundación, nos cuenta obviamente situaciones que no son admisibles en un país que se dice llamar un Estado social y democrático de derecho. Y sucede. Miedo a revelar su intimidad, especialmente cuando hablamos del colectivo LGTBI, y en muchas ocasiones el desconocimiento de los propios derechos. Es decir, no sé que esto es un derecho mío que ha sido vulnerado. Luego ya sin perjuicio de que las situaciones a veces no se llevan bien. No hay un adecuado ofrecimiento de acciones. Esto en lugar de ser de una denuncia, pues ve a consumo el que le haga un expediente administrativo. O la propensión, o la tendencia a considerar todo esto como, bueno, esto no pasa nada, no pasa. Esto es... No, sí pasa. Pasa en muchas ocasiones. Sobre todo cuando nos encontramos con personas muy jóvenes, menores de edad, o con personas que llevan años y años y años sufriendo un martilleo constante que poco a poco las va destrozando. ¿Y cómo se manifiestan? Lo decíamos antes, pero me quiero parar un poquito aquí en redes sociales. Mirad, en redes sociales, a través de la difusión de bulos, los bulos estos famosos de internet, la publicación de fotografías sin nuestro consentimiento o de carácter humillante que han sido intencionalmente manipulados. Lo hemos visto recientemente con la inteligencia artificial. Los mensajes violentos, de naturaleza violenta, en plan, lo que está pasando a este chaval lo vas a sufrir tú exactamente igual. Pues suele pasar con muchísima frecuencia. O la suplantación de identidad, que por desgracia eso es lo que más está sucediendo, lo que más está pasando últimamente, sobre todo a través de redes sociales, especialmente TikTok, con la inteligencia artificial también, y en Instagram ya ni os cuento. Yo también he sido suplantado en mis redes sociales, posiblemente por el mismo autor que hizo la suplantación de la cuenta de Instagram de Nieves. Conmigo no hizo gran cosa, pero lo tenía todo preparado para interponer denuncia. Pero este tipo de conductas en redes sociales suceden continuamente y se multiplican año tras año. Lo voy a decir claramente. Las redes sociales están muy bien. Nos permiten estar en contacto con nuestra familia que está afuera. En pandemia hemos podido hablar con nuestros nietos, nuestros hijos, nuestros familiares, porque no nos podemos juntar en Navidad o las fiestas señaladas, para saber, no sé, ofertas de trabajo o 20.000 historias. Pero si no se utilizan adecuadamente, son un auténtico problema. Y lo que hay que hacer cuando recibimos algo por redes sociales es rápidamente captura de pantalla, copia de URL e inmediatamente denunciar a la policía. Bloquear está muy bien, pero si yo bloqueo y no hago nada más, aquella persona que está en mi entorno, que está acechándome, que posiblemente sepa quién está en mi entorno, eso no va a evitar que vaya a acosar a aquellas personas que están también dentro de mi entorno. Especialmente cuando estamos hablando de depredadores de carácter sexual en menores de edad. O de chavales que están ejerciendo la violencia sobre sus parejas, sobre sus novios o novias, o sobre aquellas chicas que han rechazado ser su pareja. Y esto se manifiesta de la siguiente manera. Yo muchas veces os pregunto a los chavales y también a los adultos si conocéis lo que es el sexting, el stalking y el grooming. ¿Os suena de algo? El sexting es básicamente esto, mandar mensajes de contenido sexual a través de correo electrónico o especialmente a través del teléfono móvil. Mensajes de contenido sexual inapropiado. Vaya por delante que aquí en España la edad de consentimiento para mantener relaciones está en 16 años. Pero
esto no deja de ser un delito en contra de la libertad sexual, ya sea la persona menor o mayor de edad. Estas son las típicas fotos de genitales que muchas veces los chavales mandan a otros chavales o a otras chicas, especialmente a las chicas, pero también estamos ante un delito contra la libertad sexual si el que recibe esa foto no consentida o no deseada es un chico. Pues eso se llama sexting. Luego está el stalking, que es algo parecido al acoso, pero todo a través de redes sociales. Entonces esta persona hace un hostigamiento continuo. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? ¿Qué llevas vestida? Y aunque tú no lo sepas o no lo preguntes, él sabe muy bien lo que estás haciendo. Cuando estás en casa, cuando sales, cuando vas al instituto, cuando vas al trabajo, cuando vas a la universidad. De tal manera que coarta por completo la libertad individual de la persona. La espía continuamente. Stalking viene del verbo inglés stalk, que es algo así como acechar, espiar continuamente. Algo que los manipuladores, sobre todo los que suelen ser maltratadores y que tienen controladas a sus víctimas continuamente, hacen pues en el 99,9% de los casos. ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Y cuando estamos en entornos educativos, ¿cómo vas vestido? ¿Cómo vas vestida? ¿Con quién estás? Mándeme una foto. Yo he conocido a chicas que solamente tienen que mandarle, o tenían que mandarle todos los días una foto a su novio al mediodía para asegurarse primero de cómo iban vestidas o si habían llegado a casa después del instituto. Y he conocido a chicas, concretamente una chica que me llamó particularmente la atención, cuyo chico le prohibió ir al instituto durante varias semanas porque no le gustó cómo iba vestida en una fiesta de Halloween. Casi se gana también un expediente de absentismo escolar, un expediente de desamparo por absentismo escolar. La razón, al buen muchachillo de Dios no le gustó cómo su chica fue vestida en una fiesta de Halloween. Estábamos ya saliendo de la pandemia, eso ya había pasado más gordo de la pandemia. Pero eso ha pasado y sigue pasando. Y el grooming, que es una mezcla de ambas cosas. Mirad, yo esto lo explico muy bien a los chavales de esta manera. Imaginemos que aquí en Jaén hace un calor tremendo y estamos en la piscina o en la playa y hemos conocido a otro chaval que, por ejemplo, si estamos en Torredón Jimeno, pues de Peal de Becerro, de Úbeda o de Baeza. Se llama Manolito o Susana y empezamos a charlar. Vuestros hijos o vuestros nietos empiezan a charlar. Y esas conversaciones se vuelven, pues, no sé, más graciosas, más majas, intercambian a lo mejor fotillos así, mira, la foto que me compré, la ropa que me compré el otro día en Nevada, o mira, aquí estoy en la playa con mis colegas, o mira, aquí estoy en la piscina, o mira, vengo de la H&M. Y poco a poco, vuestros hijos o vuestros nietos empiezan a tener conversaciones más privadas porque a partir de ciertas edades, con el despertar hormonal, es inevitable que hagan tonterías, o por lo menos cosas sin razonar debidamente, porque a esa edad no muchas veces se razona adecuadamente. Es algo hormonal, hemos pasado todos por ahí y eso es evidente. Pero, por desgracia, algunas ocasiones esas conversaciones van mucho más allá y a veces ese Cristóbal o esa Susana, que es de Baeza, de aquí, Torperogil, o de Baeza, pues en realidad no es Cristóbal ni es Susana, sino que se llama Bernabé, tiene 54 años y está en Móstoles. Se pasa por el joven. Y además le dice, cuando lo descubres, o me sigues mandando fotos o le cuento a todo el mundo lo que haces. Vas a quedar como la sucia, como la guarra, como el depravado, como el pervertido, y el responsable vas a ser tú. Porque se lo voy a decir a todo tu entorno, porque sé quiénes son tus amigos en redes sociales y le voy a mandar tus fotos. Le voy a mandar lo que tú y yo hacemos. O sea, como sigues mandando más fotos, o vas a llorar tú y tu familia en lágrimas de sangre. Que fue justamente lo que un señor de Valencia le comentó a un chaval de 17 años, que el año pasado, bueno, en 2022, haciendo justamente esto, grooming, que así es como se llama, que es acechar a alguien o de alguna manera involucrarlo sexualmente, hizo que este chaval no lo aguantara más y también se arrojara desde lo alto de su edificio. Y este señor fue condenado a 10 años por homicidio. Nunca le vio, nunca le tocó, nunca le puso cara, pero ha sido condenado no por acoso, no por ciberacoso, no por inducción al suicidio, que puede llegar a 8 años de prisión, no. Fue condenado a 10 años por homicidio. Audiencia policial. ¿Qué? ¿Cómo pudieron pillarlo a través de...? ¿Por la IP? ¿Cómo? Por la IP. ¿Eso qué? Eso es una huella digital que tienen todos los ordenadores o todos los teléfonos móviles. Estábamos todos pillados por la IP. Madre mía.
Lo que pasa es que hay tantísimos casos que muy pocas veces se puede llegar a tiempo. Los casos de ciberdelincuencia se multiplican por 2 año tras año. Y aquellos casos en donde ha involucrado menores de edad también. Sobre todo los casos de ciberacoso y de grooming. Yo siempre se lo digo a los chavales, las redes sociales están muy bien para saber cómo le va a nuestro equipo favorito, las películas, la movida que se trae, Rosalía con Raúl Alejandro, Piqué con Shakira, está todo muy bien. Pero no es el mundo real. El mundo real está ahí afuera, que con sus riesgos es mucho mejor que el mundo que ven ellos a través de una pantalla, que no es el real. Es un producto elaborado con una campaña de marketing muy buena en muchas ocasiones, pero no es el mundo real. Y hay que saberlas utilizar bien. Yo utilizo redes sociales para mi trabajo y de vez en cuando pongo una foto muy controlada. Pero si no se utilizan bien las redes sociales, ya sabemos cuál puede ser el resultado. Por desgracia, lo sabemos muy bien. El acosador también puede utilizar distintos ordenadores, distintas cosas para que no lo pillen, para que le cueste más trabajo, ¿no? Lo puedo utilizar, pero siempre hay un rastreo. Se tarda mucho más, pero siempre hay un rastreo. Incluso aunque estén en la Deep Web o en la Deep Web o en la Red Tor, que es una especie de red dentro de la red, que normalmente ahí suceden cosas muy, muy oscuras, se puede intentar localizar. Cuesta mucho. La técnica existe, pero faltan medios y faltan profesionales. Y en muchas ocasiones, por desgracia, se le da privacidad pues, a delitos de carácter socioeconómico muy importantes, como por ejemplo un robo a un banco a través del ordenador de todo el dinero, o a lo mejor una red de trata de seres humanos o de pedofilia, y algunas veces pues, este tipo de aspectos relacionados con violencia de género o con delitos de odio que también pueden suceder dentro de este tipo de delitos, aunque con ciertos matices, y sobre todo cuando estamos hablando de chantajear a alguien con finalidad sexual, especialmente a menores, pues sí es verdad que a veces cuesta llevar un poco más, por una razón muy sencilla. En primer lugar, por 2 razones, perdón. En primer lugar, porque hay muchísimos casos. Y en segundo lugar, porque normalmente el chico o la chica que lo esté sufriendo no lo va a contar a la primera. Y quienes sois padres, o sois abuelos o abuelas, sabéis muy bien que a partir de cierta edad los chavales se cierran en bandas, porque vosotros también lo hacíais con la misma edad. Y que solamente hay ciertas cosas que contáis a vuestro grupo de iguales. Pero el acosador o el acechador se ha encargado de dejar a la víctima totalmente aislada, sin ninguna red de apoyo, salvo que tenga algún amigo íntimo o alguna familia o su familia más estricta. Y poco a poco se van encerrando y no llegan a contar casi nunca nada. Por eso, en muchas ocasiones, este tipo de circunstancias tardan en descubrirse años y a veces no llegan a descubrirse ni siquiera, salvo que tengan resultados muy dramáticos como los de este chico de Castellón o como los que pudo haber sufrido Nieves. Vale. ¿Las consecuencias que tiene todo esto? Pues muy fácil. Las consecuencias para la víctima, para el agresor y para el grupo conservador son muy claras. Para la víctima, pues depresión, ansiedad, tristeza, problemas de autoestima y en los casos más graves, pues riesgo para su integridad física o para la propia vida. Los riesgos a las víctimas siempre suelen ser estos. Ojo, y sobre todo a la compañera, a la señora concejal, que es también cuerpo docente. Esto está puesto aquí. Está puesto aquí. Viene también en los protocolos. Pero esto no es ningún zasca. Es porque no esperéis nunca que esto sea un de menor a mayor. Esto lo he puesto de aquí porque lo he puesto en esta grabación, pero es posible que no detectéis absolutamente nada. Bueno, en primaria es complicado, pero a lo mejor en secundaria es posible que no se detecte absolutamente nada y de buenas el chico o la chica venga a lo mejor con muestras de lesiones o bajo consumo de sustancias para intentar evadirse de la pesadilla que está sufriendo dentro del centro educativo y fuera del centro educativo. Normalmente se da que el rasgo más característico es la falta de rendimiento académico, pero hay chavales que se centran tanto en estudiar también para evadirse de todo, que son los mejores, pero lo hacen precisamente por eso. Luego está, pues obviamente lo más evidente, la falta de autonomía, no participar en actividades extraescolares, bien porque su pareja no le deja o bien porque el grupo no le permite, por la razón que sea, si estamos en situación de acoso, por una cuestión de discriminación, los cambios de actitud, de la risa al llanto, la ira descontrolada, las ausencias injustificadas al centro, bien porque tiene miedo a ir al centro o bien porque no se lo permiten, como pasaba esta chica que comentaba. Y bueno, pues ya los casos más graves, más allá del consumo de alcohol o de sustancias, pues sus intentos claros de autolixis. Y eso que se está dando también con las mayores, de que también hay quien intenta que le están robando
de eso dice del amor, en la llamada del amor, y eso cómo se mete una mayor con esos temas. Pues es que ahí no estamos exentos de nadie. Otro que hay también al acecho con esa historia. Ahí directamente nadie está exento de ser víctima en algún momento de alguna clase de delito de estas características. Sí es verdad que normalmente suelen ser personas más jóvenes o personas que a lo mejor tienen una autoestima baja, porque la persona que intenta involucrar a alguien de esta manera o que intenta estafar a alguien de esta manera selecciona muy bien a sus víctimas, las selecciona muy bien. De hecho, incluso es posible que antes de interactuar con esta persona la lleve rondando un par de semanas o algunos meses para asegurarse de que es la víctima adecuada. Y pone mensajes así raros y eso, eliminarlos radicalmente. Rápidamente lo que hay que hacer es hacer captura de la pantalla de los mensajes, copia de URL y automáticamente denunciar ante la policía, Guardia Civil o ante el juzgado. Después ya podremos bloquear, advirtiendo a nuestro entorno de lo que nos está pasando para que si esa persona les está siguiendo también, bloqueen rápidamente. Y aparte esto es algo que sí quería comentar con detalle. No sé exactamente si nos queda mucho tiempo, porque llevo mucho tiempo hablando, pero voy a acabar prontito. Es que cuando empiezo no paro. Soy como el push pop. Cuando me hacen pop no tengo stop. Pero sí es verdad que en muchas ocasiones nos hemos dado cuenta que cuando detectamos a alguien que está acosando a alguna persona, ese alguien en sus redes sociales también está siguiendo a un buen número de personas de la víctima, para asegurarse de cuál es su entorno. Hemos tenido también un ejemplo muy reciente en el caso de Nieves. La cuenta que suplantaba a Nieves también seguía otras cuentas de la familia e incluso daba me gusta a algunas cuentas que también manejaba el presunto autor que ha fallecido por desgracia. Pero hasta hace muy poquitas semanas, hasta mediados de diciembre, la cuenta falsa de Nieves seguía dando me gusta a otras cuentas que este señor controlaba también. Fijaros hasta qué punto pueden ser retorcidos. E insisto, todo el mundo lo sabía. Alguna vez incluso por redes sociales sabemos lo que le está pasando a nuestro compañero, a nuestra compañera, a nuestra vecina o a quien sea. Pero es que, insisto, sordera selectiva y ceguera voluntaria. Suele ser así, con muchísimas veces. Si no se actúa a tiempo con el agresor, especialmente cuando estamos en el ámbito de menores de edad, ya sea por violencia, acoso, ciberacoso, delitos de odio, hay que tener en cuenta lo siguiente. El chico o la chica que lo hace no es el líder de la manada, no es el number one, no es el macho alfa, no, está siguiendo la conducta antisocial, que si no se corrige, hará que se convierta en un delincuente. Yo os digo claramente a los chavales, ya tenéis más de 14 años, sois penalmente responsables. Podéis incurrir en responsabilidad penal e ir directamente a un centro de menores, dependiendo de la gravedad que lo que hagáis, y muy probablemente ese centro de menores no será en vuestra misma provincia. He conocido a chavales de aquí, de Úbeda, que están en un centro de Almería, por ejemplo. Es decir, que eso es así. Las consecuencias para el grupo que observa, pues con nuestro silencio nos volvemos cómplices. Básicamente eso, la complicidad de nuestro silencio. ¿Qué hacemos si las víctimas somos nosotros o somos testigos? Pues si las víctimas somos nosotros, especialmente cuando estamos hablando de situaciones de acoso, de violencia o de delito de odio, pues contarlo siempre. Nunca hay que quedarse callados, nunca, porque nada de lo que nos esté pasando será culpa nuestra. Hay que contarlo siempre. Hacer o trasladar a nuestros hijos, nuestras hijas, nuestros nietos, nuestras nietas, que nada de lo que les está pasando es culpa suya. Y que hay mecanismos para actuar, que hay protocolos específicos de actuación, que algunas veces por desgracia no se aplican adecuadamente o directamente no se apliquen, pero que nada de lo que les está pasando es culpa suya. Y si somos testigos, pues igualmente lo mismo, contarlo siempre, que no se trata de chivarse de nadie, sino de hacer lo que es correcto dentro del centro educativo y en la calle, siendo compañeros o compañeras o simplemente llanamente teniendo una conducta cívica, que es contarlo, siempre. Desde hace un tiempo está esta aplicación que se llama LERCOP. Yo la recomiendo siempre, es gratuita, la recomiendo siempre para padres, madres y para todo bicho viviente que tenga un teléfono móvil, que todo el mundo lo tiene ya. Es una aplicación que está directamente vinculada con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que su última actualización ha incluido botones específicos para el acoso escolar, que está aquí, ¿de acuerdo? Además de tener violencia de género, agresiones sexuales, delitos de odio, es decir, son botones específicos que cuando se activan mandan una señal GPS, de tal manera que en esta ventanita de aquí, que no se ve muy bien, no sé si la veis, se despliega un chat en donde podéis mandar un mensaje, una foto
un vídeo o un mensaje de audio para decirle a las fuerzas de seguridad está pasando todo esto en tal sitio. Eso ya es una prueba válida que tienen las fuerzas y cuerpos de seguridad. Y además, cuando le dais al botón, se activa una señal de GPS que con muy poquitos metros de distancia, perdón, a ver si es posible que lo pueda enseñar, nos dice exactamente dónde estáis. Bueno, se ha pillado. Bueno, en cualquier caso, cuando tengáis esa aplicación y pedís a vuestros hijos, a vuestras hijas, a vuestros hermanos o a vuestras parejas que la activen, podéis solicitar que sean vuestros guardianes. Podéis tener 5 guardianes y a 5 protegidos. Cuando este botón se pone en rojo, se activa, se pone en rojo, se va a la pantalla principal y basta con que le demos unas pocas veces en pocos segundos para que se envíe esa señal de alarma y nuestros guardianes sabrán que has dado el botón de SOS. ¿De acuerdo? Yo lo explico siempre, ha salido antes porque ha pasado la pantalla un poco más rápido, pero este es mi teléfono móvil, estos son mis protegidos. Esto es una captura de pantalla de mi teléfono. Samuel es de aquí de Úbeda, Victoria también de aquí de Úbeda, Antonio es de Joda y Ramia es de Jaén, bueno, es de Ceuta y fue luna mía a la universidad. Si a alguno de ellos le pasa cualquier cosa, yo sabré dónde están, porque cuando le dan al botón y le está pasando cualquier cosa, se activa una señal GPS que con muy poquitos metros de distancia nos dice exactamente dónde está. Si yo estoy cerca, voy rápidamente. Si estoy lejos, Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local de tal sitio, por favor acuda porque tengo protegido en el COPS que me acaba de mandar una señal de alarma y me ha mandado esto y tiene que le pasa esto. Es una herramienta que es muy buena. También están otras aplicaciones de control parental que existen. Hay una que se llama BeWard, que es algo así como semi-guardián o B-Guardian, sí, B-Guardian, perdón, que es también muy buena, pero esta es una que está directamente conectada con las fuerzas y cuerpos de seguridad. ¿Vale? Así como conclusiones, pues mirad, estamos hablando básicamente de lo que os comentaba antes, de proteger la dignidad humana inviolable de toda persona, que es la esencia de todo esto. ¿Cómo lo hacemos? Pues no quedándonos callados nunca, contarlo siempre. Formamos parte de la sociedad y como tal tenemos que trabajar también por la convivencia. Da igual quiénes seamos, da igual cómo seamos, todos y todas tenemos el deber y el derecho a trabajar por un mundo libre de violencia, una sociedad igualitaria, justa, democrática, donde nadie sea discriminado jamás y que nadie se vea nunca vulnerado sus derechos más básicos y elementales. A fin de cuentas, no hace falta haber sido víctima de acoso, ciberacoso, violencia de género o de un delito de odio para ponernos del lado de las víctimas y decir basta. No hace falta. Están muy bien los minutos de silencio, están muy bien las concentraciones, pero esto es un día a día. No solamente el 8 de marzo, no solamente el 25N, no solamente cuando por desgracia hay una víctima como fue Samuel en Galicia, o como cuando existe una situación muy complicada como puede estar pasando ahora mismo en Gaza. No, esto es un día a día, no en hechos puntuales, que igualmente se agradece y son necesarios los días, pero esto es una carrera continua, ¿de acuerdo? Así que ¿cuál es la conclusión más importante de todas? Pues se lo digo a los chavales y lo digo también a vosotros. Por la Virgen Divina, por los malos, por lo que queráis, hacer el favor de romper siempre la cadena de silencio y nunca miremos hacia otro lado. Nunca. Es lo más importante. Esto, junto con el artículo 5 de la Declaración Universal, de que toda persona tiene derecho a que se le sea respetada siempre su dignidad inviolable, son las dos reglas de oro que si salimos de aquí, si las 8 semillitas que estamos aquí salimos y las plantamos y germinan, me doy plenamente por satisfecho, porque es lo más importante. Nunca permanecer impasibles, nunca permanecer en silencio, nunca, jamás, bajo ninguna circunstancia. Cuando hablamos de acoso y ciberacoso de hace tiempo, está también este 018, que funciona exactamente igual que el teléfono 016 de las víctimas de violencia de género. Y además, de hace un tiempo está esta dirección de correo electrónico, seguridadescolar@policia.es, en donde podemos mandar consultas desde los centros educativos o también las personas individuales, pues si creemos que nuestro hijo, nuestra hija, nuestro nieto, nuestra nieta puede estar pasando por algún problema, pues podemos escribir y recibir información de la Policía Nacional, ¿de acuerdo? O que nos den indicaciones. Y funciona exactamente igual que el teléfono de las víctimas de violencia de género, el 016, es decir, no deja registro en la llamada, sobre todo para los chavales que a lo mejor no tienen, no saben a qué acudir o no saben a quién contárselo, pues tienen ese mecanismo también para funcionar, que funciona exactamente igual que el 016, que hay que reivindicarlo siempre, que este teléfono ha salvado vidas de la misma manera que el 018 también está salvando la vida a chavales y a chicas en edad escolar.
hay que utilizarlo siempre, en todo momento. Luego, por supuesto, están los otros teléfonos que siempre están para prevenir los delitos de odio, el 091, el 062, Policía Nacional, Guardia Civil, la propia aplicación, para que toda persona podamos vivir libremente, sin miedo, nunca sin miedo. Siempre toda persona tiene derecho a vivir en libertad, sin que nadie jamás bajo ninguna circunstancia le agreda por el mero hecho de ser diferente, pero siempre igual y con los mismos derechos que cualquier otra persona a vivir su vida plena y con absoluta y total libertad. A fin de cuentas, como nos decimos nosotros en la Fundación, la humanidad en toda su riqueza y en toda su diversidad es sin duda nuestro mayor y más valioso patrimonio y tenemos que defenderla. Pues hagámoslo por quienes estuvieron, por quienes están y por quienes estarán en el futuro. Es la lección que también siempre llevamos por bandera de la Fundación. A fin de cuentas, como dice también la Declaración Universal en su artículo 1, todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derechos. Así que no nos olvidemos nunca de eso que dice la Declaración Universal, que toda persona, sea quien sea, es libre e igual en dignidad y en derechos que cualquier otra persona en el mundo, sin distinciones de ningún tipo. Y mirad, y ya para acabar, que ya llevamos un tiempo y ya mi garganta, aunque me gusta mucho hablar, se nota que me gusta mucho hablar, pero llevo también un ratito sin parar y ya la garganta empieza a estar como si hubiese fumado 4 paquetes de bisonte. Siempre suelo acabar las charlas de esta manera. Y quienes me conocéis, pues sabéis que lo hago siempre así. A mi jefe de la Fundación, sobre todo al secretario general y a la presidenta o la presi, sé que me están viendo cuando lo vea. Sé que no le gusta demasiado, pero es que yo no sé hacerlo de otra manera porque quizás el haber sido víctima en su momento me ha ayudado a empatizar de una manera distinta o a conectar mejor con aquellas personas que vienen al despacho o que yo atiendo a domicilio. Yo siempre acabo las charlas de esta manera, especialmente cuando estoy en centros educativos o en foros, así parecidos a este, y siempre acabo así. Sé que me has escuchado con atención y sé que ha habido momentos en los que has pensado que estaba hablando de ti o de alguien a quien tú conoces. Quiero decirte que no pasa nada por tener miedo. Yo tengo miedo todos los días. Cuando me levanto por la mañana, conecto mi correo electrónico, enciendo mi teléfono, porque no sé lo que me voy a encontrar. No sé si voy a saber ayudarte. No sé si voy a equivocar. No sé si voy a llegar a tiempo. Pero quiero decirte que te puedes poner en pie ahora mismo. Y yo voy hacia ti y te voy a dar un abrazo tremendo. Y habrá compañeros de aquí ahora que también se sumarán a ese abrazo. Que habrá personas que estarán dispuestas a darte la mano para dar el primer paso. E incluso a darlo por ti si tú aún todavía sientes que no tienes fuerzas suficientes para hacerlo. Pero quiero decirte que lo puedes hacer ahora. Lo puedes hacer ahora cuando salgamos del auditorio. O lo puedes hacer aquí, en mi despacho, aquí en Jaén, donde te atenderé y lo primero que te diré, hola, ¿qué tal? Me llamo Luis. ¿Quieres un abrazo? Porque siempre empiezo así. Porque muchas veces lo que necesitamos es un abrazo que nos reconforte, un hombro para llorar y unos oídos que nos escuchen. Pero volviendo un poco al tema, sea cual sea la decisión que tomes, ahora mismo, luego o aquí en mi despacho, yo os prometo que ya os estaré esperando con los brazos abiertos. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer estar aquí. Yo lo que decía antes, somos poquitos, sí, pero solamente se necesita una sola semilla para que crezca un árbol. Y ese árbol dará lugar a más semillas, y esas semillas crearán un bosque. Así que, sed semillas, porque solamente se necesita una para hacer un bosque. Muy bien.